somos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Pablo era una persona con una posición muy alta y con muchos logros y muy preparado, y dijo, ¿qué soy yo? Soy un servidor del más grande, del Señor. Pablo también escribió, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo era humilde porque sabía su posición con respecto a Dios. Quizás Pablo hubiera sido muy engreído si él pusiera como norma sus títulos, su preparación académica, pero cuando Pablo comparó su ministerio y quién lo había llamado, dijo, yo soy el más pequeño. Pablo era humilde. Pablo también escribió, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos. Hermanos, esta es la clase de humildad que debemos de sentir al ser llamados por Dios a servirle. Él es tan grande y nosotros tan pequeños que deberíamos vivir humillados ante su presencia. Ahora somos sus hijos. Él nos ha salvado. Pero hermanos, aún así, cuando tú ves la bondad que Dios tuvo para contigo, debemos de vivir en esa humildad. Ahora, hermanos, creo que hemos aprendido mucho esta mañana. Todavía no termino, hermanos, porque tengo hasta el verso 24, perdón. Probablemente hoy no terminemos, pero el próximo viernes le invito. La segunda cosa, hermanos, servir al Señor. Pablo dijo que sirvió al Señor con humildad. Quiero recalcar eso, hermanos. Servir al Señor, primero, ¿a quién sirves? Número 2, sirviendo con toda obediencia. Tercero, con humildad. Y cuarto, hermanos, con muchas lágrimas y pruebas. Hermanos, servir al Señor implica disposición para sufrir por Él. Sufrir por el Señor es el camino de todo cristiano. Sí, escuchó bien. Sufrir por el Señor es el camino de cada cristiano. Dijo Pablo esto, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú en tu trabajo no se burlan de ti, probablemente sea porque das testimonio. Joven, si en tu escuela no se burlan de ti, es porque no has dicho que eres cristiano. Pero yo te invito a que esta mañana llegues a tu trabajo, ores, saca tu Biblia, léela. Cuando vayas a comer, ora. Y verás cómo Satanás empieza a levantar oposición. Verás cómo empiezas a sufrir por vivir piadosamente. El ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente. Lea Isaías 53 para que usted pueda ver el sufrimiento de Cristo. Pedro escribió en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, hermanos, sufrir por Cristo es una de las áreas en las cuales incluye el servir a Dios. El servir a Dios incluye sufrir por Cristo. Yo pudiera platicarles algunas experiencias de sufrimiento, pero creo que la idea es no hacerlos llorar esta mañana, pero todos los pastores tenemos historias donde hemos sufrido hambres, hemos sufrido soledad, hemos sufrido, a mí me han querido hasta golpear por predicar el evangelio casa por casa. He tenido, pues me han corrido de lugares por predicar el evangelio, pero son cosas, hermanos, que uno sabe que cuando sirve a Dios van a pasar. Y yo quiero que tú sepas, hermano o hermana, que cuando tú te levantes para servir al Señor en tu iglesia, el sufrimiento y la oposición van a venir. Pablo dice dos cosas en las cuales sufrió mucho. Dice, he servido al Señor con muchas lágrimas. Hermanos, la palabra o la frase muchas lágrimas se refiere a un sufrimiento interno, algo que Pablo sentía interiormente. Y hermano, tú que me escuchas, Pablo tenía un celo por el Señor que lo llevó a estar triste y acongojado
cuando Dios era deshonrado entre los incrédulos y también entre los creyentes. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo te sientes cuando alguien de tu iglesia deshonra a Dios? ¿Cómo te sientes cuando un incrédulo empieza a hacer chistes o malos comentarios sobre nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay un celo en ti? ¿Hay una tristeza interna? Bueno, Pablo sintió eso. Pablo sirvió al Señor con muchas lágrimas. Hermano, y todos los que me están escuchando que son siervos del Señor, que son pastores, les aseguro, y me van a dar la razón, todos hemos llorado en el ministerio. A todos se nos han salido las lágrimas en situaciones o circunstancias difíciles. Cuando nos critican, cuando hablan de nosotros, cuando tenemos problemas, en infinidad de situaciones, las lágrimas han llegado a nosotros. Y muchas de esas lágrimas no son porque nos hayan hecho algo los pastores, son porque vemos cómo la gente deshonra al Señor. Pablo tenía 3 áreas en las cuales lloraba, y aquí me voy a quedar esta mañana. Área número 1, a Pablo le dolía en su corazón la condición de los perdidos. Pablo dijo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, y el hermano Hugo, que es evangelista, entenderá esto mejor que quizás muchos creyentes. Pero hermano, debemos pedirle a Dios que nos dé esa tristeza por los perdidos. Que Dios ponga en nuestro corazón llorar por las almas que no son salvas. Pablo lloraba por los perdidos, tenía un dolor, una tristeza en su corazón por los que no son salvos. Hoy en día vemos una indiferencia en los cristianos hacia el evangelio, hacia el evangelismo. Los cristianos no quieren hablar de Cristo. Prefieren estar en sus casas viendo televisión que tomar un folleto y salir a una plaza pública, a ir con un vecino, con un amigo y compartirle de Cristo. Hermanos, debemos orar porque el Señor ponga una carga en nuestro corazón por las almas. Pablo lloraba por los cristianos débiles en lucha y que estaban en pecado. Segunda de Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo escribió la primera carta de Corintios y la segunda, con lágrimas por ver el pecado que había dentro de la iglesia de Corinto. Hermanos, debemos llorar y sentir tristeza en vez de juzgar a los hermanos que están luchando y peleando con su pecado. Debemos de sentir tristeza en nuestro corazón por ellos. Y por último, hermanos, Pablo lloró por la amenaza de falsas doctrinas. Dice Pablo en el texto que estamos viendo, Hechos 20, 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar a cada uno, amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, si tú supieras el dolor que se siente, que llegue una persona de una secta y engañe a un cristiano y se lo lleve a su secta, te aseguro que no estarías de brazos cruzados a la hora de evangelizar ni de enseñar en la iglesia las doctrinas bautistas. Pablo lloraba porque sabía que había personas que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia. Hermanos, Pablo dijo esto referente a los que se infiltran, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, quiero terminar esta mañana dándoles a todos los que han llorado por alguna parte de su servicio, por algún obstáculo en su servicio, por algún problema en su servicio, como lloró Pablo, una promesa del Señor en un salmo que conocemos. Dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermano,
Dios promete abundantes cosechas a aquellos que han sembrado la semilla con lágrimas. El sufrimiento que hemos tenido por el Señor dará fruto, hermanos, a su tiempo. No hay nada que pueda detener la obra del Señor porque Él es todopoderoso. Pero nuestras lágrimas, el que siembra y va llorando, va regando la semilla con lágrimas de oración, Dios promete abundante cosecha espiritual. Mañana, y voy a hacer una recapitulación muy rápida. ¿Cómo se sirve al Señor? Número 1, sabiendo a quién sirves. La palabra sirviendo como esclavos obedientes. Número 3, con humildad. Y número 4, con lágrimas, con sufrimiento. Ese es el inicio, hermanos. Es el primer punto, es el primer texto. Nos faltan ver 4 textos más, 5 textos más. Así que yo los invito para el próximo viernes a considerarlo. Hermanos, por favor, ojalá y el Señor quiera aumentar nuestra tristeza por las almas perdidas, por los que luchan y por aquellos que están siendo engañados. Sirvamos al Señor esta mañana con humildad. Vamos al Señor esta mañana con toda obediencia. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan una excelente mañana y cualquier cosa, estamos a sus órdenes, pueden reportarse a la estación con nuestro hermano Hugo, dejar su comentario, dejar su petición de oración y estamos para servirles. Repito, mi nombre es Pablo Luna, que el Señor los bendiga. Amén, amén. Y qué tremenda enseñanza esta mañana acerca del servicio a Dios. Qué importante, Dios, más que hacer que nosotros hagamos, quiere hacer a través de nosotros, y a veces confundimos la actividad para Dios, que no es malo hacer cosas para Dios, pero Dios quiere hacer cosas a través de nosotros. Y bueno, este mensaje fue de gran bendición, pastor. No sé si tenga un saludo que mandar antes de despedir. Sí, hermanos, pues un saludo para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica OEB, para otros hermanos de otras áreas de Estados Unidos, como lo mencioné la semana pasada, la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas, y otras iglesias que están por allá también escuchándonos. Y pues hermanos, darles la dirección del templo. Estamos en Guadalupe, Nuevo León, estamos en una colonia que se llama Nuevo San Rafael. La dirección es Benito Juárez 4200. Si hay alguien cerca de la zona y gusta acompañarnos, bueno, tenemos servicios miércoles 7, culto de oración, sábados en la mañana evangelismo a las 10 y domingos en la mañana a las 10, escuela dominical, y por la tarde 6:30, culto de predicación. Entonces, hermano, pues agradecerles, estamos en contacto, Dios me los bendiga y pues tenemos más bendiciones del Señor esta mañana. Amén, te envía saludos el pastor Roberto Armendáriz, dice muy buen mensaje, muchas gracias. Te envía saludos desde Toronto, Canadá. También la hermana Tere Wicap de la Iglesia Bautista Montesión de México te envía saludos. Y la hermana Vicky Morales están al pendiente aquí de la predicación. Y bueno, les enviamos saludos también desde aquí, desde cabina. Dios los bendiga. ¿Sí, pastor? Bueno. Sí, así es, hermano. Bueno, pastor, pues muchas gracias, pastor, que el Señor te bendiga y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, hermanos, hasta el próximo viernes, hermano Dios, y estamos orando unos por otros. Dios bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Y bueno, ya tuvimos ahí al pastor Pablo Luna completamente aquí en vivo desde Guadalupe, Nuevo León. Y bueno, gracias a los que se están comunicando con nosotros. Dios bendiga a la hermana Tere Wicap, que el Señor le guarde. También a la hermana Vicky Morales, gracias por estar escuchando desde temprano la predicación.